En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. No he venido a abolir la ley y los profetas. Significa que Jesús no es como una isla que aparece en el océano y que no tiene conexión con el resto de los continentes, sino que al contrario, Jesús es parte sublime de la plenitud, es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Es decir, Dios Padre se revela a los hombres a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Y Cristo es esa plenitud. Y por lo tanto hemos de recordar que no podemos olvidar lo que el Señor nos ha enseñado en el Antiguo Testamento. Un cristiano, un católico, tiene que caminar haciendo uso de sus dos piernas. Una pierna es el Antiguo Testamento, la otra es el Nuevo Testamento. La una sin la otra hace que el cuerpo esté inconcluso y que por lo tanto no pueda caminar como Dios quiere. Eso significa que Antiguo y Nuevo Testamento son complementarios. No podremos entender a Jesús si no es teniendo en cuenta el Antiguo Testamento. Y no podremos comprender plenamente qué quería decirnos el Señor en el Antiguo Testamento si no es teniendo presente a Jesús en el que se cumplen las promesas que Yahvé, Dios Padre, había realizado al pueblo de Israel. Jesús es la plenitud, el cumplimiento de esas promesas que Yahvé había realizado a su pueblo elegido. Por eso, a pesar de que, desgraciadamente, muchas veces nos olvidamos de esto, tenemos que tener en cuenta lo aprendido en el Antiguo Testamento que se plenifica con la que aprendemos en el Nuevo Testamento. Y resumiendo, ¿qué aprendemos en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos enseña, qué le enseña Dios a su pueblo elegido? Lo primero que le enseña es que existe un único Dios. No existen muchos dioses, solo hay un único Dios. Y ese Dios único es el Todopoderoso. Es aquel que ha hecho todo de la nada. Es el creador de todo lo que existe y por lo tanto es el dueño de la creación. Él, porque es el creador, ha puesto en la creación una ley para que esa creación funcione como debe y por lo tanto esa creación crezca armónica. Esa ley es, entre otras muchas cosas, lo que llamamos ley moral natural. Como hay una ley unas leyes físicas, como hay leyes biológicas. Ahora que estamos con esto del coronavirus, de las vacunas, todos escuchamos noticias de cómo se consiguen las vacunas, de cómo mediante la investigación molecular han logrado que estas vacunas vayan en contra del virus, del coronavirus. Hay leyes físicas, hay leyes biológicas, pero también hay leyes morales, que todos tenemos impresas en el corazón. Esas leyes morales se resumen en los 10 mandamientos, que deberían ser de cumplimiento para toda persona de buena voluntad, independientemente de su fe. Yo sé, tenga o no tenga fe, que tengo que respetar a mis padres. Yo sé, tenga o no tenga fe, que lo que no es mío es de otro, y por lo tanto no debo cogerlo. Yo sé, tenga o no tenga fe, que el rencor no es bueno, porque te esclaviza, te hace daño, y que para vivir en sociedad tenemos que aprender a perdonar. Esto no depende de tu religiosidad, depende únicamente de esa ley moral natural que todos tenemos impresa en el corazón. Fruto de esa ley moral natural, el Señor nos enseña, por tanto,
que hemos de respetar esas leyes que Él ha puesto en nuestro corazón para que funcionemos y por lo tanto podamos vivir en sociedad. Eso es lo que aprendemos, respetar a Dios, que es el Creador. Antiguamente eso lo denominábamos con el nombre de temor de Dios, que algunos desgraciadamente piensan que temor es tener miedo. El temor de Dios no es tener miedo, es respetar a Dios. Yo no temo a mis padres, pero me enseñaron desde niño que tengo que respetar a mis padres, que son mis padres y que por lo tanto no son un cualquiera para mí. Son más que mis amigos, son más que las personas que puedo conocer haciendo deporte o disfrutando de un día de descanso. Son mis padres. Dios es el Señor y por lo tanto tengo que respetarle. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña? En resumidas cuentas, nos enseña muchas cosas, pero resumiendo lo nuclear, Jesús nos enseña que este Dios, que es el Todopoderoso, porque nos ama y nos quiere, nos eleva a la condición de hijos adoptivos. Éramos criatura de Dios, creados por Dios, una criatura que distingue el bien del mal y que tiene que saber qué está bien y qué está mal para evitar lo malo y no vivir esclavizándose. En eso consistía la enseñanza de no comer del árbol del bien y del mal. Sé fiel a lo que Dios te enseña, porque de esa manera serás libre. Si comes del árbol del bien y del mal, es decir, si tú eres el que tienes que decir qué está bien y qué está mal, te vas a esclavizar, porque entonces no vas a querer respetar la verdad y por lo tanto la justicia. Jesús nos enseña que ese Dios nos eleva a la condición de hijos, enviando a su único Hijo al mundo, permitiendo que su único Hijo se encarne para demostrarnos su amor y por lo tanto para compartir con nosotros su vida divina. Cristo nos enseña que Dios nos ama tanto, que ese Dios, que es el Todopoderoso, quiere tener con nosotros no ya una relación de amistad, de amor, de amistad, sino una relación de amor filial. Quiere que tú seas su hijo, Él quiere ser tu padre, para de esa manera compartir contigo algo que nunca el ser humano hubiera podido sospechar, compartir contigo su vida divina. Por eso pidamos al Señor que brote en nuestro corazón el agradecimiento ante tanto derroche de amor, de un Dios que nos crea porque nos ama, de un Dios que porque nos ama pone una ley en nuestro corazón para que podamos vivir en sociedad respetando nuestros deberes y derechos, de un Dios que cuando nos equivocamos, en lugar de apartarse de nosotros, tiende la mano para reconciliarnos y nada más y nada menos que fruto de esa misericordia envía a su Hijo al mundo. Te llama a ser su hijo, te llama a compartir con Él su amor, su misericordia y su vida divina. No hay nada tan grande. Permitamos al Señor que nos ayude a entender y vivir lo que es esta filiación divina. Saber que soy hijo de Dios, que tengo los derechos del hijo, pero que también, no lo debo olvidar, tengo los deberes del hijo. El amor, el agradecimiento, la obediencia, que eso sea lo que marque nuestra vida como criaturas que han sido elevadas a la dignidad de hijos, sin olvidar, por tanto, que Antiguo y Nuevo Testamento van unidos de la mano y que un buen católico tiene que ser fiel al Antiguo y también a la plenitud que es el Nuevo Testamento. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.